Quiero agradecer especialmente que esté aquí Olga Martín García. Ella es química de formación y desde hace mucho tiempo también es gestora de empresas relacionadas con el sector ambiental. Dirige un clúster de empresas medioambientales en el País Vasco que tiene, por lo que creo, 176, en este momento 176 organizaciones que forman parte del clúster, ¿no? Me gustaría que nos contaras cómo se organizan, cómo son, cómo es posible. Aclima es el clúster que ella dirige. Es tu turno, vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias a The Conversation y a la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo por invitarme a estar aquí. La verdad es que es la primera vez que estoy en una conversación de este tipo, y porque normalmente el mundo en el que me desenvuelvo es el mundo de la industria y el mundo de la empresa. Y también quiero agradeceros que estéis aquí y que, pues que esperemos que en esta conversación que vamos a tener entre todos seamos capaces de, de transmitiros lo que pensamos y lo que vemos, ¿no? A mí me gustaría traer a este palco, a este debate, la visión de los profesionales y las empresas que trabajamos en el sector medioambiental, ¿no? Y para ello, si me permitís, voy a utilizar un poco una relación con mi vida profesional y de por qué yo estoy trabajando en este ambiente. Porque creo que la época o de los que llevamos 25 o 30 años trabajando en el sector del medio ambiente, pues todos tenemos un poco el mismo, ¿no? La misma símil de por qué estamos trabajando en este ámbito, ¿no? Yo nací en los años 70 en la margen izquierda del río Nervión, ¿no? Esto en Vizcaya, y crecí en los 80 en plena reconversión industrial. En aquellos momentos teníamos una industria muy pesada en el País Vasco, teníamos unas chimeneas enormes que echaban un humo marrón que hacía que tuviéramos un clima un cielo amarillo. Teníamos un problema bastante importante de ríos que tenían un color que no sabíamos muy bien qué era y que olían fundamentalmente a cloaca, y que además teníamos el gran orgullo, ¿no?, del País Vasco, que era el acero, ¿no?, golpeando el suelo cuando caía en el suelo de las fábricas, ¿no? Y en aquel sitio, afortunadamente teníamos el mar, ¿no? Aquí también en Gijón tenéis el azul del mar, podíamos tener el escape de ir al mar, pero por ejemplo la naturaleza estaba lejísimos de donde estábamos nosotros, ¿no? Además, este problema de reconversión industrial hizo que fuera una zona especialmente degradada, ¿no?, en la que una generación completa perdió el futuro, en el que esta industria pesada, ¿no?, nos dejó un grande herencia de contaminación ambiental. Y creo que en eso en Asturias tampoco sois ajenos. Tenéis las minas de carbón, tenéis la siderurgia, y la reconversión industrial creo que también os afectó de una manera muy importante. En ese contexto, yo desde joven, en ese entorno en el que me encontraba, donde era mi hogar y era el sitio que yo quería, en ese entorno me planteé que quería hacer algo de introducir el medio ambiente en esa industria que era tan fea, tan sucia, tan negra. No sé si alguno ha estado vivo en los años 80, pero no tiene nada que ver con lo que es ahora. Aquello era negro y a mí me daba una pereza terrible cada vez que mi madre me decía vamos a Bilbao, porque aquello no era más que un horror. Entonces, en aquel entorno me parecía muy interesante que podría esa industria que había dado de trabajo a tantas generaciones en mi familia, que podría colaborar con ellos de alguna manera. Es decir, cómo podría ese cariño que tenía por el medio ambiente introducirlo en la gestión ambiental de las empresas, ¿no? Y no solo a mí se me ocurrió esto, ¿no? En el Gobierno vasco, cuando empezó el Gobierno vasco en sus primeros inicios, se dio cuenta que esta reconversión industrial estaba dejando a Euskadi sin una capacidad de riqueza, ¿no?, y de industria. Y entonces, ¿qué hizo? Intentó generar lo que se llamó o lanzó la política clúster, ¿no?, que era tratar de generar entornos de colaboración de la parte pública, la parte, instituciones públicas, la parte privada y la parte del conocimiento, las universidades y los centros tecnológicos, para que pudieran discutir cuáles eran esos sectores económicos nuevos, modernos, disruptivos, que nos permitieran volver a crecer industrialmente, ¿no? Ahí se habló de la automoción, se habló de la aeronáutica, de hecho, ahora mismo son sectores importantes de la energía, y uno de los importantes que también identificaron era el medio ambiente, por esa pesada herencia contaminante que teníamos, ¿no? Empezaron a venir las primeras directivas europeas
En aquel momento, no sé si sabéis, pero el ámbito normativo del medio ambiente es el primero que se armonizó en Europa, es decir, toda la legislación viene de Bruselas y luego se transpone a los diferentes países, y empezaron a meter un poquito la cuña, ¿no?, en intentar integrar la variable ambiental en la industria y en las empresas. Y en el País Vasco, pues, unas incipientes empresas y profesionales de medio ambiente pues, crearon el clúster Aclima, ¿no? Y en este entorno de colaboración lo que intentaron fomentar es nuevos modelos de negocio que permitieran ir ante los desafíos que nos había dejado esa pesada herencia industrial en contaminación, ¿no? Y intentaron generar con este clúster esos modelos de negocio basados sobre todo y fundamentalmente en la colaboración, ¿no?, en la colaboración y en la innovación. Y yo pues he tenido la suerte de trabajar toda mi vida profesional en el ámbito del sector medioambiental. He intentado, he hecho en la medida de mis posibilidades, aportar la variable ambiental a la gestión de las empresas y la toma de decisiones. Ha sido un camino pues, diferente, ha ido creciendo y últimamente con mayor intensidad. Y en ese camino pues, yo creo que hemos hecho una primera transformación ecológica, ¿no? Os comentaba que antes tú vas a la ría del Nervión y a la ría de Bilbao y no tiene nada que ver como hace 30 años, ¿no? Hemos hecho una primera transición ecológica en la que pues hemos conseguido afrontar algunos desafíos. Ahora mismo te puedes bañar en Bilbao o en la ría, antes era imposible. Y también pues, creo que hemos generado un entorno de profesionales y de sector medioambiental que es capaz, ¿no?, de tener ese conocimiento y experiencia, ¿no? Y esos profesionales del sector medioambiental todos los días están trabajando en proyectos que les permiten reducir los impactos ambientales, ¿no?, de esos que generamos. Y estoy hablando de gestores y valorizadores de residuos, estoy hablando de ingenierías que hacen depuradoras de agua y hacen equipos para eliminar las emisiones a la atmósfera, estoy hablando de remediadores de suelos contaminados, estoy hablando de empresas que miden en chimeneas, en las depuradoras, en vertidos, cuáles son los contaminantes que estamos echando, estoy hablando pues, de consultores y de educadores ambientales y seguramente me estoy dejando de muchos, ¿no? Y en este trabajar mío pues, me encontré con Aclima y desde hace 6 años pues, estoy trabajando en este entorno, ¿no? Y creo que ahora nos encontramos en una encrucijada importante. Creo que si en aquellos momentos teníamos unos problemas, ahora tenemos, bueno, como nos ha contado Fernando, problemas bastante gordos y unos riesgos bastante importantes, ¿no? Y entonces, desde nuestro punto de vista como empresas y profesionales del sector medioambiental, ¿dónde vemos, ¿no? ¿Cuál es lo que vemos que tenemos que hacer o abordar de una manera más digamos, importante o radical, ¿no? Por una parte, la economía circular, ¿no? Tenemos que ser capaces de que los equipos, las instalaciones, los recursos, los materiales estén mucho más tiempo en uso y para ello tenemos que aportar al ecodiseño, tenemos que aportar a la reutilización, tenemos que darle segunda vida a esos recursos, tenemos que ser capaces también de reciclar, ¿no? Y que no vaya nada a desecho. Y además tenemos que cambiar el enfoque de la producción y del consumo, ¿no? Que seguramente luego en el debate podremos entrar más a saco, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales que tenemos que abordar es la descarbonización, ¿no? Pero la descarbonización más allá también de la energía. Se habla mucho de la transición energética, hemos hecho un esfuerzo en implementar renovables, pero no solo eso, tenemos que hablar de otros ámbitos que son también muy importantes. La economía circular, por ejemplo, es un ámbito que influye mucho en la reducción de las emisiones de CO2, pero también en cómo introducimos de manera sistemática y transversal las soluciones basadas en la naturaleza en todo nuestro territorio, para, por ejemplo, todas estas cosas que ya están pasando, ¿no? La adaptación al cambio climático, ¿no? Otro de los temas que nos parece súper importante, aunque ya sé que Fernando luego me lo discutirá, es la innovación tecnológica, ¿no? Tenemos que generar soluciones creativas y ágiles y, entre comillas, fáciles de implementar para poder afrontar esos desafíos, ¿no? Esos desafíos ambientales que nos encontramos. Y entre ellos, pues, no sé, por ejemplo, si queremos tener ahora mismo solo el 12%
de los residuos en Europa se reutilizan o se recuperan. Los demás los estamos tirando, los estamos eliminando, ¿no? ¿Cómo somos capaces de generar tecnología que nos permita valorizar residuos complejos para dar materiales secundarios de calidad que vayan a esas cadenas de valor que queremos montar, ¿no? Pues ahí la verdad es que tenemos mucho trabajo, ¿vale? Porque ahora mismo estamos valorizando aquello que es más sencillo de hacerlo, ¿no? Y con materiales bastante puros. Otro de los aspectos, bueno, ya como aspecto final, pues poner en valor, ¿no? Poner en valor que existe en estos momentos en el territorio nacional un grupo de profesionales y empresas con un conocimiento en temas ambientales y que se han afrontado a desafíos interesantes y que ahora mismo conocen, comprenden los ecosistemas, comprenden los desafíos y son capaces de establecer soluciones para poder aportar a, bueno, pues a estos sectores económicos, a estas empresas que tienen que hacer una transición ecológica y que la tienen que enfrentar ya y cuanto antes, ¿no? Y en este camino de la transición ecológica yo creo que también es muy interesante saber que no solo vamos a ser más eficaces en el consumo de los recursos y que vamos a mejorar los procesos y que vamos a preservar la naturaleza, sino que además estamos creando empleo verde, ¿no? Estamos generando un empleo verde que normalmente es un empleo entendido por propósito. Nosotros en el clúster tenemos viene mucha gente joven, ¿no? Porque cree que si trabaja en medio ambiente está trabajando con propósito y es verdad que lo está haciendo, ¿no? Y además, bueno, pues tenemos que ver que tenemos que generar nuevos modelos de negocio que se adapten a esta transición ecológica y que apoyen a esos nuevos sectores que tienen que cambiar, ¿no? Y a mí me gustaría pues, hablar un poco de lo que significa el clúster, ¿no? Y lo que significa esta política de colaboración. Nosotros en el clúster llevamos muchos proyectos, pero algunos de ellos me gustaría destacarlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una plataforma que le llamamos The Carbon Hub, en el que tenemos a un montón de gente colaborando para tratar de identificar nuevas iniciativas que nos permitan descarbonizar la economía más allá de la transición energética, ¿no? ¿Cómo podemos además usar el carbono como un recurso, no como un problema? Lo mismo que los residuos son recursos y no son problemas, ¿no? Tenemos también otro proyecto para unos nuevos modelos para tratar de impulsar modelos de negocio en el entorno de la remanufactura, ¿no? La remanufactura es tratar de que las instalaciones y equipos que desechamos podamos volverlos a poner en unas condiciones que sean como las mismas condiciones que tendrían como si fueran nuevos, pero utilizando todo nuevos materiales valorizados, quiero decir, que provienen de residuos. Este tipo de remanufactura, si somos capaces de ponerla en marcha, puede generar modelos de negocio mucho más sostenibles, ¿no? Y finalmente estamos tratando también de crear alianzas, ¿no? Y una de las alianzas más importantes que estamos lanzando ahora es porque creemos que no solo nosotros en nuestro territorio podemos hacer las cosas, sino que tenemos que generar alianzas a más alto grado y más territoriales, ¿no? Y ahora mismo con nuestros compañeros del clúster de medio ambiente de Galicia, Viratec, estamos impulsando lo que llamamos el Atlantic Green Hub, ¿no? Que es lo que intentamos ahí, y vamos a tener el primer evento en Santiago de Compostela el 23 y 24 de octubre, y os animo a que vengáis. Lo que vamos a tratar de dar es visibilidad de que ya existen soluciones ambientales que se pueden incorporar y que pueden hacer que estas empresas que tienen que hacer la transición ecológica comiencen a hacerlas, ¿no? Y que queremos posicionar ese sector ambiental del eje atlántico para que se vea que podemos apoyar y ayudar a hacer esa transición ecológica, ¿no? Y finalmente, para acabar, decir que, bueno, pues que efectivamente el desafío es muy importante, pero que tenemos que coger el toro por los cuernos y que tenemos que ir a por ello. Y para ello ya tenemos conocimientos, tenemos experiencia, hemos hecho una primera transición ecológica y tenemos que saber acompañar al sector económico y a las industrias a hacer esa transición ecológica pues, de una manera, en cualquier caso, posibilista. Pues muchísimas gracias y a la siguiente.